Buenos días, mi nombre es Elis Rup Reyes, soy estudiante de idiomas modernos en la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos a otro video de lingüística. En esta ocasión hablaremos sobre la fonética y la fonología. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando decides aprender un nuevo idioma y buscas en algún libro o diccionario aquella palabra nueva que deseas aprender, te consigues con siglas como estas? Al final de este video serás capaz de comprender esto y muchas cosas más, pero antes necesitas comprender los conceptos básicos. ¿Qué es la fonética y qué es la fonología? La autora Margot Bigot explica en su libro Apuntes de Lingüística Antropológica que la fonética estudia desde distintos puntos de vista los sonidos del habla general, es decir, fonos de cualquier lengua en su carácter físico. En cambio, la fonología estudia las producciones fónicas, es decir, fonemas, en su carácter de elementos de un sistema perteneciente a una lengua determinada. Suena un tanto complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Lo primero que debes saber es que ambas son disciplinas, y aunque sus nombres suenen muy similares, y aunque ambas estudien el sonido, y aunque parezcan hermanas, existen tres características fundamentales que las hacen muy diferentes. En el primer Congreso Internacional de Lingüística en La Haya, en 1928, se hizo una distinción entre la ciencia de los sonidos del habla, fonética, y la ciencia de los sonidos de la lengua, fonología. Como ya te habrás dado cuenta, la principal característica que diferencia estas dos disciplinas es que una de ellas estudia los sonidos del habla, esta es la fonética, mientras que la otra estudia los sonidos de la lengua, esta es la fonología. Esto es muy importante, así que si aún no dominas correctamente los conceptos de habla y lengua, te invito a que eches un vistazo a cualquiera de los videos que mis compañeros de la Escuela de Idiomas Modernos y yo hemos realizado bajo la supervisión de la profesora Olga Ortega. En segunda instancia, tenemos que las unidades de la fonética no coinciden con las unidades de la fonología. Las unidades que estudia la fonética reciben el nombre de fonos, mientras que las unidades que estudia la fonología reciben el nombre de fonemas. Tercero, la tarea de la fonética es responder la pregunta ¿cómo se pronuncia esto o aquello? La fonética puede ser definida como la ciencia del aspecto material. Ojo con esto porque es muy importante. Con material hacemos referencia al sonido real y concreto, en el momento en el que éste se materializa mediante el acto de habla. ¿Recuerdas que te dije que el concepto de habla y lengua era muy importante, no? En contraste con lo anteriormente dicho, el fonólogo toma en cuenta en un sonido solo lo que cumple una determinada función en la lengua. La tarea de la fonología es investigar las diferencias fónicas que en una lengua están ligadas a las diferencias de significación. Su importancia radica en que una ligera modificación del sonido puede resultar en un cambio drástico del significado. Nada más observa la diferencia que una coma produce en el español. Vengan a comer, niños, y vengan a comer, niños. ¿Notaste cómo una pequeña pausa puede cambiar por completo el significado de una frase? Tal y como lo explica el profesor Laverde, la fonética va ligada al concepto de habla y sustancia. Recordemos brevemente que el habla es la acción de materializar los sonidos, en el momento en el que estos salen de nuestra boca. Los sonidos son como las piezas de un rompecabezas que tenemos a nuestra disposición para armar cuantas combinaciones queramos de aquello que deseamos expresar. Por otra parte, la fonología corresponde a la lengua y la forma. La lengua es el sistema de signos establecidos en tu cabeza, es tu idioma. Esto es lo que le da forma a los sonidos para dotarlos de significado. Recordemos que un sonido por sí solo no significa nada. Es su correcta combinación de acuerdo al sistema de signos lo que hará que tenga significado. Todo esto resulta un poquito complejo, así que si todavía no lo dominas del todo, insisto en que eches un vistazo a los videos donde explicamos todo esto de forma detallada. Por último, un pequeño detallito que te ayudará a diferenciar una de la otra es el uso de las barras para la representación de los fonemas y el uso de corchetes para la representación de los fonos. Ahora, continuemos con un aspecto sumamente importante de la fonética, un pequeño mapa que te ayudará a guiarte en esa nueva exploración del idioma que estás aprendiendo. El Alfabeto Fonético Internacional, o AFI por sus siglas, es este pequeño amiguito que está aquí. Tenemos que su propósito es regularizar, precisar y unificar la representación de los sonidos del habla de cualquier idioma. En el ámbito profesional es frecuentemente utilizado por lingüistas, logopeutas, terapeutas, maestros de lengua extranjera, lexicólogos y traductores. En su forma básica posee aproximadamente 107 símbolos básicos y 55 modificaciones.
Pero dicho de forma sencilla, es un sistema de símbolos que van a indicarte qué sonido vas a realizar y cómo lo vas a realizar. Estos sonidos, tal y como lo hemos dicho con anterioridad, no son abstractos ni ambiguos, sino que son concretos y vienen definidos y limitados dentro de este complejo sistema. No te asustes, enseguida te enseñaré a utilizarlos. Este sistema clasifica los sonidos tomando en cuenta 4 aspectos: el modo de articulación, el punto de articulación, la función de las cuerdas vocales y la función del velo del paladar. El modo de articulación nos indica que el pasaje de aire puede ser totalmente libre o puede haber una obstrucción. Bigot nos explica que en la producción de las vocales el aire es totalmente libre. En la producción de las vocales, el aire puede ser completamente o parcialmente obstruido. Cuando la salida de aire se obstruye completamente, se producen las consonantes oclusivas. Cuando la salida de aire se estrecha y se produce una fricción, entonces las llamaremos consonantes fricativas. Puedes practicar pronunciando estas letras tú mismo y comprobarás lo que la autora explica. Según esto, llamaremos consonantes oclusivas a las que no permiten la salida del aire, como la T, la P y la K. Como fricativas aquellas que producen una pequeña fricción, tales como la F, la B, la S, cuando el aire sale por una pequeña abertura en tu boca. Por último, llamaremos libres aquellas letras que permiten la salida completamente libre del aire, tal y como su nombre lo indica. Estas son por excelencia las vocales. Ahora, llamaremos punto de articulación el punto de la boca donde se produce la obstrucción. Según esto, será bilabial o labial si el punto de articulación es entre nuestros labios, como la P, la M, la B. Labio dental cuando el labio inferior toca los dientes superiores, como en la F y la B. Y así sucesivamente. Algo que me ayudó a comprender esto es entender que el AFI o el alfabeto fonético internacional está organizado de modo que los sonidos más externos, en cuanto a punto de articulación, se encuentran del lado izquierdo, mientras los que son más profundos se encuentran del lado derecho. De esta forma, el sonido velar, que es cuando el dorso de la lengua entra en contacto con el paladar blando, o el sonido uvular, que es cuando el dorso de la lengua se encuentra a nivel de la úvula, estos sí vienen a ser los sonidos más profundos. Te dejo por aquí esta pequeña representación gráfica de las cavidades supraglóticas que te ayudarán a guiarte. Ahora vamos con la función de las cuerdas vocales. Si el aire que proviene de los pulmones hace vibrar las cuerdas vocales, se pronuncian sonidos sonoros, como la B, la D y la G. Si las cuerdas vocales no vibran, se producen sonidos sordos, como la T, la P y la K. Puedes colocar tu mano en tu garganta y pronunciar letra por letra. Te darás cuenta de que algunas harán vibrar tu garganta mientras que otras no lo harán. Un ejemplo claro de esta función es la diferencia entre los sonidos S y Z en cuanto a español e inglés. Enrique Obediente Sosa nos dice que el fonema fricativo alveolar tiene como realización más común el fono S, fricativa, predorso alveolar, sorda y oral. Ortográficamente se representa por los fonemas S, C y Z. Es decir, que aunque una palabra esté escrita con S, C y Z, siempre la pronunciaremos sorda, es decir, nuestras cuerdas vocales no vibrarán al pronunciarla. Ya sea zoológico, zoom, zapato, sapo, ceremonia. De hecho, una de las dificultades con el idioma inglés es la pronunciación del fono Z. Esto es debido a que muchas palabras en inglés, aunque estén representadas ortográficamente por la letra S, en realidad pronuncian un fono Z. Por ejemplo, si el último sonido del sustantivo singular es sordo, al formar un plural agregando una S, efectivamente pronunciaremos la S, como en las palabras hats, lips y steps. Sin embargo, cuando el último sonido del sustantivo singular es sonoro, es decir, que nuestras cuerdas vocales vibran, no pronunciaremos una S, aunque así se represente ortográficamente, pronunciaremos una Z, como en las palabras phones, cars, bags. Dicho esto, pasamos al punto número 4, la función del velo del paladar. Si el velo del paladar está elevado, el aire pasará por la cavidad bucal y las articulaciones realizadas serán orales, como por ejemplo las vocales del español y la mayoría de las consonantes. Si el velo del paladar está hacia abajo, el aire pasa por las fosas nasales. En este caso, las articulaciones serán nasales, como los sonidos de M y N. Nótese que cuando pronunciamos una M larga, ni siquiera hace falta abrir la boca para producir el sonido. La vibración permanece en las cavidades supraglóticas.
Dicho todo esto, existen dos factores que debes tomar en cuenta si deseas aprender un nuevo idioma, si quieres lograr dominarlo por completo. Primero, la representación ortográficamente correcta en tu país y el país cuyo idioma deseas aprender. Segundo, el fono internacional. Por ejemplo, el fono internacional D. Este sonido está representado ortográficamente en el español gallego por la letra Z. Sin embargo, en el inglés está representado por las letras T y H. Y en el español venezolano ni siquiera se utiliza. Otro ejemplo interesante es el fono V. Este sonido está representado en el español por la letra V. Sin embargo, en el alemán está representado por la letra W. Ahora quiero que observes esta palabra de aquí. Si la leyéramos fielmente al español, diríamos Wasser. Pero te informo que esta es una palabra alemana y si la pronuncias de esta manera vas a pasar mucha vergüenza. Para evitar esto, es tan fácil como googlearlo en internet. Pronunciación de la palabra. De inmediato te aparecerán un sistema de signos, este es el alfabeto fonético internacional. Según este bellísimo mapa de sonidos, pronunciaríamos Wasser y significa agua. Muchas personas dicen que el alemán es un idioma agresivo, que parece que la persona que lo habla te odiara o que te escupiera, pero esto es totalmente falso. Vamos a leer entonces este meme en alemán. Si yo leyera esto sin tomar en cuenta nada de lo que acabo de explicar, es decir, si lo leyera tomando en cuenta únicamente lo que sé del español, olvidándome completamente del alfabeto fonético internacional, sonaría algo así como Mutter hatte recht, ich bin wunderschön. Suena horrible, suena espantoso. Pero como no somos ignorantes, esto se pronunciaría Mutter hatte recht, ich bin wunderschön. Hermoso, maravilloso, precioso. Significa, mamá tenía razón, soy hermosa. Y por supuesto no podíamos olvidar las vocales en alemán. Tenemos que todas suenan exactamente igual que las vocales del español. Sin embargo, la cuestión cambia al momento de agregarle una diéresis o hacer diptongos. Empleando las diéresis, la A sonará como una E, la O sonará como una Ö y la U sonará como una U. En cuanto a los diptongos, si juntamos una E y una I, no sonará EI como en el español, sino que sonará AI. Si juntamos una I y una E, no sonará IE, sino que sonará como una I larga, I. Y por último, si juntamos una E y una U, no sonará EU, sino que sonará OI. Por ejemplo, las palabras zwei, neun y Sie. En resumen, si no solamente quieres aprender un idioma, sino aprender a dominar el idioma, debes tomar en cuenta todo lo que hemos explicado. Y eso fue todo, espero te haya gustado mucho el video, gracias por verlo. Nos vemos en un próximo video de lingüística.